Antecedentes históricos del constitucionalismo. Este trabajo tiene como objeto señalar algunos aspectos de interés sobre la historia del constitucionalismo. En solo unas páginas no se puede intentar nada que vaya más allá de poner en evidencia la existencia de algunos principios que van a marcar la evolución hacia el concepto de que el constitucionalismo se tiene desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. He entendido este como el movimiento que consagró el ideal de una constitución escrita en un régimen de limitación al gobierno con garantía de libertad e igualdad para todos los individuos. Nuestro propósito es volcar algunas reflexiones sobre la evolución de estas ideas en el tiempo. A tal fin, la tarea emprendida repasará la visión sobre el punto de la Grecia antigua, el pensamiento romano, la Edad Media y la moderna, acentuando de estas últimas las vertientes del common law y del derecho continental europeo, mayormente el caso de España, pero sin dejar de lado a Francia. La necesidad de un estudio histórico del derecho. Se atribuye a Federico Carlos de Savigny el descubrimiento de la dimensión histórica del fenómeno jurídico al afirmar que el derecho es historia y que el ordenamiento jurídico genuino de todo pueblo tiene un origen histórico. En su opúsculo publicado en 1814 de la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho, escribió que la conexión orgánica del derecho con el modo de ser y el carácter del pueblo es confirmado en el transcurso del tiempo, aspecto en el que puede compararse con el lenguaje, lo mismo que para este tampoco hay para el derecho ningún momento de pausa absoluta. Ya que el derecho sigue creciendo con el pueblo, se perfecciona con él y finalmente muere al perder el pueblo su peculiaridad. En este mismo sentido, Abelardo Lavigny entiende que la historicidad del derecho es percibida con claridad en las instituciones jurídicas. En las instituciones jurídicas, pues éstas se hallan en permanente transformación, alcanzan la plenitud cuando logran equilibrar su normatividad con el ambiente externo, condiciones sociales. Pero como el equilibrio no es estable, cuando hay una alteración en la variación de las condiciones sociales no seguida de la variación de la normatividad, se produce una incongruencia que genera un desequilibrio. Esta incongruencia entre la estructura normativa, la hoja de papel, es decir, de Fernando Lasalle, y la realidad social llega a un punto en que se vuelve insostenible, ya que la sociedad necesita del derecho y no de la letra muerta. De ahí que busque el establecimiento del equilibrio que suele producirse en dos etapas, mutación y reforma. En la primera mutación, el texto de las leyes no se modifica, pero la movilidad social influye en ellas, por lo que, aun sin la reforma formal, su sentido o inteligencia sufren alteraciones de decisiones extralegales que complementan la normatividad legal, desarrollo de nuevas funciones por parte de la misma institución, variación de la jurisprudencia para adecuarse a las nuevas necesidades de justicia. Ahora bien, cuando las condiciones sociales cambian radicalmente, la estructura normativa debe ser inexorablemente reformulada. Así se produce el acontecer histórico jurídico o la dinámica del derecho, pues cuando la ley de estabilidad resiste obstinadamente el cambio, al suceder este, de todos modos lo hará inexorablemente bajo la forma de una revolución. A los fines de nuestro estudio será necesario, en consecuencia, dar un breve repaso a los momentos históricos involucrados en cada uno de los capítulos en los que se divide esta monografía, para desentrañar el aporte de cada una de estas civilizaciones en pos de la lucha por la libertad de los individuos y la limitación del poder de los gobernantes, que son en definitiva las consignas del constitucionalismo. El fin de la novela, la Constitución escrita y la democracia.
El momento actual del constitucionalismo puede ser conocido sin dificultad con la sola consulta de algunas de las muchas obras que abarrotan las librerías jurídicas. Su lectura puede satisfacer nuestra curiosidad más superficial sobre diversos aspectos tales como separación de poderes, régimen presidencialista o parlamentario, monarquía o república, etc. Pero con ello solo tendremos la punta del iceberg, sin haber podido conocer la evolución de los principios y modalidades del constitucionalismo. Ya Gallo, en su comentario a la ley de las tablas, decía que interpretar las leyes anteriores a un juzgado necesario remontarse ante los principios de Roma, no porque pretendía escribir dictados comentarios, sino porque es perfecto lo que consta de todas sus partes, y en verdad el principio es la parte principal de cualquiera cosa. La regla general estaba conformada por la existencia de constituciones escritas que establecían, definían y limitaban a los gobiernos. El comienzo de este proceso se dio en Estados Unidos, en Polonia y en Francia. De estos tres países se ha transmitido al resto de Europa y América y a buena parte de Oriente. Una de las excepciones resulta ser Inglaterra, pese a que su historia constitucional demuestra eficaces limitaciones al gobierno desde la época medieval por su falta de constitución escrita, está suplida por la firme convicción de su pueblo y gobierno sobre la necesidad de un poder limitado, ya que a Inglaterra le ha bastado respetar principios fundamentales sin codificarlos. La fase en el desarrollo de esta concepción política es la última del proceso, en la que se piensa en el pueblo como sujeto que crea su constitución por una constituyente directa y expresa. Esa fase es solo el resultado de otra anterior y más larga, es la que se concibe a las constituciones como un proceso de crecimiento, no tanto como un código nacional, sino como una herencia nacional. La constitución en la Edad Antigua, Grecia y Roma. Grecia, de todos los significados atribuibles